buen día, gracias por venir. Buen día, bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Y te decía recién fuera del aire, mira, pensaba, digo, las noticias también, cómo causan ansiedad y algunos realmente las toman de una manera, quizás le causa más preocupación que otras. Digo, hagamos también un reaconto para hablar desde, una mirada desde la psicología de lo que fuimos abordando durante todo el programa. Hablábamos temprano con Juan Manuel, hoy es el Día Internacional, ¿no?, de la lucha en la prevención del cáncer de mama, y él mencionaba, ¿no?, las angustias, los temores que genera recibir, por ejemplo, un diagnóstico como este. Digo, ¿cómo se trabaja también con las pacientes para tratar de afrontar algo que les tocó vivir? Claro. Bueno, muchas veces cuando llegan pacientes con tratamientos oncológicos o situaciones límites, hay que trabajar con lo inevitable de la vida, ¿no? Que a veces uno piensa que la vida es sin problemas, y en realidad hay que pensar la vida con problemas. Claro. O sea, va a haber complicaciones. Entonces, porque uno se piensa que la vida no va a tener problemas, ahí se genera la angustia. En cambio, decir, bueno, es parte de la vida, es cómo afrontarlo, ¿no? O sea, cómo, si ese problema lo tiene, cómo de la mejor forma, ¿no? También, bueno, en estos casos con estas enfermedades, acompañados con las familias, y siempre poniendo en palabras. Si uno va guardando todo eso, después se angustia mucho más. Cuando uno pone en palabras, eso se libera la angustia, va entendiendo, va comprendiendo lo que le pasa, también va comprendiendo que le puede pasar a cualquier persona, ¿no? A veces lo siente porque a mí, ¿no? Entonces trata de encontrar un sentido, una explicación. No, esto puede pasar. Y eso muchas veces es, aliviador en esos sentidos de estas enfermedades tan graves. Sí, totalmente. Te escuchaba poner en palabras, digo, cuántas veces uno ha tenido un nudo en la garganta o le aparecen, dolores musculares, contracturas, cualquier otro tipo de problemas por no poder expresarlo. Exacto. Digo, cuán fundamental es también para el físico de uno poder hablar y decir lo que uno siente. Exacto, sí. Eso es lo que se llama la somatización, ¿no? O sea, cuando no se habla, terminan todas estas afecciones expresando, el cuerpo lo expresa, ¿no? De alguna forma. Son cuestiones inconscientes que después se expresan en el cuerpo. Muchas veces, no sé, con psoriasis, acidez, la presión misma, ¿no? O sea, que uno se cuida con todas las comidas y todo y de repente tiene. Entonces, esto es poder hablarlo porque si no el cuerpo lo habla, ¿no? O sea, hay muchas veces viene el paciente con síntomas en el cuerpo y cuando lo vas trabajando, pone en palabras, como bien decís, y ahí se encuentra por de dónde viene la raíz, ¿no? Y eso es aliviador, y ya el cuerpo no lo siente y la persona lo tramita, lo elabora. Tantas veces, Marce, vos hablás de cuerpo, espíritu, ¿no? Sí, ¿Qué claro somos? Y esto tiene mucho que ver con eso. Y además, a propósito de lo que decís, yo en la consulta siempre, más allá del trabajo de los terapeutas, le cambio la palabra de problema, que siempre tensiona a situaciones a resolver, ¿no? Que en definitiva es encararlo desde un lugar y amainando un poco lo que significa ese desafío, ¿no? Exacto, tal cual. Bueno, lo que decís es un poco esto, cómo encarar eso, o un problema o una situación a resolver. Si es una situación a resolver, es eso, a resolver. Si es un problema, es decir, alguno que es una cuestión que se pone mal. Claro. En cambio, si dice, es una situación a resolver, vamos a encontrar, aparte cuando llega la persona, o sea, el paciente siempre le digo, acá lo vamos a trabajar entre los dos, no vas a estar sola, ¿no? Entre los dos. A veces es eso, es compartir con un otro, porque cuando se lo guarda, después eso es lo peor. Hoy en día igual estamos atravesados por un montón de situaciones que generan ansiedad, problemas, en algunos casos depresión, estamos como muy bombardeados en la actualidad. ¿Cómo se trabaja también desde el consultorio, pero también fuera, en la diaria, para uno tratar de evitar afectarse mucho por ese tipo de eventos que nos toca vivir? Siempre va a haber, como decía, algún problema o algo, ¿no? Es como uno toma la vida, es una filosofía de vida, uno como piensa tomárselo. Si uno sale, ¿no? Ya enojado, ¿no? Decir, un problema en la casa y lo pasa. Eso es algo muy, muy importante, por ejemplo, es a veces dividir las cosas. Si uno tiene un problema en la casa, ¿no? Llegar al trabajo es como sacárselo, colgarlo en el perchero y entrar al trabajo y trabajar. Tiene un problema en el trabajo, lo mismo, salir, llegar a la casa, guardarlo y en la casa hacer otra forma. Eso es lo importante también, porque muchas veces pasa, por ejemplo, cuando decís, ¿no? En el día a día, en la vida, el tráfico, ¿no? El tráfico es clarísimo, o sea, es como la persona, ¿no? Ahí expresa todo ese enojo, todo eso, esa impotencia, y entonces el auto en tirarlo encima al otro, bueno, por eso es poder resolverlo o decir, bueno, el otro no tiene la culpa, tengo que yo, ¿no? Aceptarlo, resolverlo, pero guardarlo donde corresponde y resolverlo en el trabajo o en la casa y no afuera, porque así estamos después en la sociedad, ¿no? Y sí, ahí te dejo, Juan, algo que te escuchaba y un poquito también se me venía a la cabeza,
las pérdidas de un ser cercano, de un familiar, digo, que quizás a veces son muy repentinas o a veces no lo son, pero generan obviamente esa angustia, ese dolor. Cómo trabajarlo y cómo darse tiempo también uno a atravesar ese momento de duelo. Exacto. Primero, bueno, es lo que decís, es permitirse ese tiempo de duelo, es claro, porque si uno también como que quiere estar bien y decir, bueno, no pasa nada, no, hay que permitirse estar mal, es un proceso, es un trabajo, que hay un esfuerzo en el duelo, entonces eso es permitirse ese momento, ese tiempo. Cada persona es diferente. Cuando hablas de la muerte, eso es lo que siempre hay que trabajar dentro del consultorio, que es la falta en la vida, porque la vida no es perfecta. Y lo más gráfico es eso, que en un momento se termina, ¿no? Y entender eso, aceptar que no es todo perfecto, ¿no? Entonces, poder ver la muerte como algo, ¿no? En el consultorio yo siempre digo que el ser adulto es eso, es el aceptar que todo no se puede, que algo es imperfecto, y lo más grave es esto, no sé si más grave, es entender que eso, que la vida no es perfecta porque en un momento se termina, pero que se termine, el ser humano es el único ser que sabe que se va a morir. Eso le cambia la existencia. Al perro que va caminando, bueno, se enferma, se muere y ya está. Como el ser humano sabe que se va a morir, no es infinito el tiempo, hace cosas y empieza a disfrutar. Por eso lo que calma la angustia entre la muerte y la persona que está viva es todos los proyectos, lo que quiere hacer. Y esa es la clave, ¿no? Que entienda que es finito y que disfrute, porque Exacto. si no se le va la vida preocupándose por cosas que quizás nunca van a pasar. Exacto, y nunca lo hace. Pero eso es lo que calma la angustia, ¿no? Total. Hacer cosas. Juan. Te quería hacer una pregunta. ¿Recomendás que todas las personas vayan a hacer terapia psicológica o uno tiene que ir cuando le surge un síntoma, siente algo que le molesta? Bueno, eso siempre es la pregunta, ¿no? A ver, me parece que hay una cuestión. Hacer bien siempre, porque siempre uno va a tener alguna cuestión. Hay personas que son más reticentes porque no se hacen cargo. O sea, el que va al psicólogo, yo siempre digo, es el que se hace cargo, Claro, ¿no? el que se anima a reconocerlo. Exacto, porque después hay otras personas que se angustian y demás y no quieren ir, o son las personas que no son empáticas con el otro, entonces no les importa nada, entonces no llegan al consultorio, ¿no? Pero sí, a ver si, como me decís, es súper importante que puedan ir para que puedan resolver, porque siempre va a haber algo. Lo mejor es que si cuando sientan algo, si la persona dice, bueno, yo no estoy bien, no, pero si sienten algo, está espectacular que puedan ir. ¿Cele? En momentos, pensaba, de angustia y depresión, que es por ahí lo que más se ve hoy en día, ¿cómo se motiva a la persona para que no caiga en un pozo? Bueno, en la depresión, la clave de la depresión, para poder entenderla, es cuando la persona no está como yendo por las vías de su deseo. Entonces es encaminarlo y para hacerlo encontrar nuevamente con su deseo. Eso es las personas que llegan al consultorio, obviamente que es por su historia, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar es por algo que pasó en su historia. Pero después es motivarlo, es encontrar de vuelta su deseo. Porque una persona que no está transitando las vías del deseo está así, está depresiva, ¿no? El Ikigai, ¿no? ¿Cómo? El Ikigai, el propósito. Sí, no lo tengo, pero ¿cómo sería? El propósito digamos, hay un ejercicio que se hace, el propósito es entre lo que uno es apasionado, lo que uno sabe hacer, lo que puede aportar al mundo y lo que le puede generar dinero. Y en el rol de todo eso está la profesión, la pasión, y en el centro aparece ese propósito mediano, corto, largo. Claro, exacto. Bueno, es eso. Es algo que, bueno, yo por ahí lo llamo el deseo o el propósito, pero es eso. Eso es lo que lo motiva a uno, claro, ¿no? Y no es a decir, bueno, tengo que ir y ya cumplir ese deseo. Es transitar las vías del deseo. Hay un montón de cosas. No es que, bueno, ya está, porque es cuando uno llega y después dice, ¿ya Claro. está, era esto? No pensarlo así tampoco. Y recién hablabas de que hay que también pensar en el otro, ¿no? Animarse, en este caso, a ir a unas sesiones, querer también componer quizás tu relación con el resto. Y a veces hablamos de cómo estar bien con uno para estar bien con el resto. ¿Cómo juega esto en las relaciones sociales y sobre todo en el bienestar personal? Exacto. A ver, si uno no está bien con uno mismo, esto es una frase trillada, pero si uno no está bien con uno mismo, no puede estar bien con el otro, porque está preocupado por uno y está enojado con uno. Entonces, ¿cómo le va a importar el otro? Tiene que estar bien. Por eso es importante también trabajarlo en la sesión, para poder estar bien con uno, para después poder entender al otro, ¿no? Ayudar al otro. Y siempre con una cuestión empática. Hay personas que no lo sienten, es una cuestión estructural. Totalmente. Esa persona. Sí. Juan. Nada, me quedaba pensando en todo esto que él nos contaba, de tener el deseo de algo que te impulse y cómo cuando algo te molesta siempre consultar y no quedártelo adentro. Me parece que son las dos cosas que van de la mano, porque esta persona que siente que su vida va por un camino que no es el correcto, no tiene deseo, está bajoneado, si no le presta atención a eso, no puede salir
y seguir el camino. En cambio, cuando uno consulta siempre está a tiempo de mejorar. Exacto, sí, porque a ver, siempre llega, ¿no?, la persona a ver con un tema, pero después se termina hablando de esto, de encontrar el deseo, porque es el sentido que a cada uno, la vida no tiene un sentido, cada uno le encuentra un sentido que es por eso, por el deseo, y cuando lo encuentra es otra cosa, ¿no? La persona cambia totalmente. Estamos hablando con Julián Biaggi, llegando al final del programa. Esperemos que te podamos volver a recibir realmente en otra oportunidad, con un poco más de tiempo para poder dialogar más en profundidad en estos temas que realmente estás hablando y que son muy interesantes. Te pido, si para cerrar, no sé, 3 tips o 3 ejes por los cuales tengamos que abrazar las sesiones de psicología y animarnos a exponer los temores que tenemos internamente. Bueno, dentro de lo que es una sesión de psicología, uno encuentra verdades de uno mismo. Después las acepta o no. Pero siempre lo que digo es, cuando en las primeras sesiones con el paciente, digo, uno puede jugar con todas las cartas o con algunas. Están las que son conscientes y a veces son las inconscientes que nos traicionan, ¿no? Entonces, para poder saber todo, verdades de uno, es eso, empezar sesiones de psicología. Eso podría ser un tips. Otro es que la persona dentro de sesiones de psicología no está sola. Yo siempre digo, trabajar entre los dos, con un otro, ¿no? Y en un lugar objetivo, que no va a ser una crítica, ni un prejuicio, ni nada. Es entre los dos ver por dónde quiere llevar su vida. Excelente. Julián, muchísimas gracias por venir. Gracias. Un placer enorme realmente. Hemos tenido un programa de lujo. Un beso grande para Nati Paratore. Esperemos que esté con nosotros la próxima semana. Estuvo Juan Manuel Cerini, estuvo Celeste Dublier, el señor Marcelo Suárez. Estuvo Santiago Paz con la operación de Sofi. Como siempre, se viene perspectiva. Sigan prendidos al aire de Splendid 990, que tenemos mucho más para contarles. Si algo no anda bien, hoy puede ser